Pues como lo vieron en este reportaje, hoy es Día Mundial del Orgasmo Femenino, algo que debemos de verdad tomar mucha atención. Así que todos muy atentos porque pues lo comentamos y hoy tenemos una gran invitada. Así que... Así es. Bueno, Y es que a lo largo de la historia, la sexualidad femenina ha sido un tema tabú que además de preguntas ha generado muchísima controversia. Exacto, y es por eso que el día de hoy tenemos el privilegio de conversar con la psicóloga y sexóloga clínica Verónica Rubial. Ella nos va a ayudar a desmitificar este aspecto fundamental de la experiencia sexual femenina. Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué gusto Gracias tenerte a todas. aquí con nosotros. Pues un tema de verdad muy controversial y que está muy estigmatizado porque hubo un tiempo, bueno, ha sido toda la existencia de la humanidad que la mujer tiene prohibido sentir placer y entonces los hombres nada más llegan y dicen, bueno, es que yo soy el que debo de sentir placer, las mujeres no. Y entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Y por qué entonces celebramos hoy este día? Sí, totalmente. Es así, las mujeres culturalmente, históricamente, siempre fueron puestas en un lugar más romántico, más pasivo, y el hombre es quien siempre tenía el derecho al placer y quien quizás fomentaba el placer en la mujer que no estaba permitido, por así decirlo. Entonces hoy es un día muy importante porque estamos viviendo también como sociedad un cambio de paradigma en lo que es el placer femenino y en permitirnos sentirnos, expresarnos, conocernos. Qué importante. Verónica, y desde una perspectiva fisiológica y emocional, ¿qué es exactamente el orgasmo femenino? Bueno, es tanto fisiológico como emocional. Fisiológicamente hay cambios cuando empieza el orgasmo. Se contraen los músculos, la respiración se agita, el ritmo cardíaco se acelera, eso desde lo fisiológico. Y desde lo emocional hay mayor conexión emocional con la persona con la que se está teniendo el acto sexual, la pareja, y bueno, y se ponen en juego muchas emociones, ¿no? También hay, bueno, muchos neurotransmisores que tienen en juego acá, ¿no? La oxitocina, la dopamina, que son también responsables de generarnos Oye, esta sensación de placer. ¿Por qué sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad? Bueno, justamente porque las sociedades más patriarcales, digamos, donde el hombre es el que tiene derecho, y hasta científicamente, siempre fue estudiado el hombre, ¿no? En la medicina, en la ciencia, muy poco la mujer, se sabe muy poco. Recién hace muy pocos años empezaron algunas investigaciones acerca de los órganos femeninos, el placer femenino. Y justamente es tabú por esto y hay mucho mito alrededor del orgasmo femenino porque no está estudiado básicamente y porque culturalmente recién ahora estamos empezando a poder saber un poco más. Claro. ¿No? ¿Y cuál es la diferencia de cómo ven el orgasmo en México y cómo lo ven en otros países de América Latina? Bueno, respecto a otros países, por ejemplo, de Europa o de Asia. Bueno, Europa está bastante más avanzado, digamos, porque hubo mayor apertura más tempranamente hacia estas cuestiones y, como decíamos anteriormente, en las sociedades más patriarcales, donde quizás el hombre tiene más permisos de sentir, es ahí donde empieza esta controversia y donde empezamos las mujeres a movernos, sobre todo en América Latina, para visibilizar y para educar. Y está buenísimo que esto justamente se visibilice, sí, ¿no? Claro. Y justamente con esta visibilización es que más mujeres nos preguntamos si hemos tenido un orgasmo. Entonces, ¿es normal que alguna mujer no haya experimentado un orgasmo? Sí, bueno, a mí no me gusta la palabra normal, pero sí suele pasar de que hay mujeres que llegan al consultorio y dicen, no, nunca sentí un orgasmo. Quizás lo sintieron, pero no lo saben reconocer. ¿Pero qué se hace entonces en este tipo de cuestiones, bueno, de casos? Claro, ahí entra el papel de la educación, digamos, y bueno, y trabajar en consulta, primero el autoconocimiento. Lo primero y lo principal es que la mujer se conozca para saber qué le gusta, qué siente y dónde lo siente. Claro. Eso es lo principal. Lo primero hay que conocerse. ¿Y qué mitos persisten en torno al orgasmo femenino y cómo podemos desmentirlos? Bueno, el mito principal es que el hombre es el responsable del orgasmo femenino. Y eso también causa en los hombres mucha ansiedad. Sí. O sea, La responsabilidad nos la echan a nosotros, ¿no? sí, y muchas veces esta responsabilidad, este mito sobre la responsabilidad del hombre sobre el orgasmo femenino, es ahí donde nosotras tenemos que empezar a interactuar y a comunicarnos. Sobre todo, la comunicación es lo fundamental en esto. Claro.
Y la comunicación y a veces en la vida diaria, ¿no? Porque, por ejemplo, el estrés, la ansiedad o las experiencias fallidas que podamos haber tenido con un anterior compañero nos perjudican también. Sí, totalmente. El autoesquema sexual se conforma igual que el autoesquema corporal, ¿no? A través de sentimientos, de pensamientos, de creencias, de experiencias. Entonces, si es más positivo este autoesquema, vamos a tener mejores experiencias y vamos a poder comunicarnos mejor. Si esto es más negativo, nos va a causar evitación. Y bueno, sí, las malas experiencias claramente, o sea, la vivencia del placer y del orgasmo tiene que ser justamente eso, una comunicación y una sensación placentera. Si tenemos experiencias anteriores que nos han marcado, bueno, es ahí donde tenemos que trabajar para cambiar esa... Pueden ser experiencias, claro, negativas o tal vez experiencias simples, neutras, sin relevancia. Y entonces, ¿cómo puede una persona mejorar justamente estas experiencias del orgasmo? Bueno, primero, como decíamos antes, autoconocerse, autoexplorarse, saber conocerse. Y después trabajamos, o sea, si hay experiencias negativas, la sexualidad tiene que ser plena y tiene que ser placentera. Si no lo es ahí donde trabajamos muchas veces en el consultorio en ver qué está pasando para poder cambiar esto, para poder modificarlo. ¿Sí? Una sexualidad plena es una salud plena, ¿no? Claro, y hay muchas cosas pasadas y muchos traumas, muchas cosas, pero hay mujeres que luego ya se dedican a tratar de tener un orgasmo, pero tienen muchas dificultades. ¿Por qué? Primero, la ansiedad. La ansiedad es la que juega el papel principal aquí, porque eso no nos permite expresarnos. La ansiedad es un factor muy importante. Los mandatos también. Muchas veces se piensa que si una mujer se expresa o siente un orgasmo o le deja a su pareja saber que está teniendo un orgasmo, puede ser mal visto en muchos sectores todavía de la sociedad. ¿No? Se siente, es lo que, o sea, no es así, sino que se siente así. Entonces, cambiar esa creencia es súper importante. Sí. Mucho se ha hablado de esto, de que el orgasmo es de quien lo trabaja y del autoconocimiento y demás, pero ¿cómo pueden trabajar, por ejemplo, este tema de las mujeres en un país como México, que es tremendamente machista? Bueno, comunicándose, aprendiendo, buscando información de calidad, sobre todo informándose y teniendo acceso a una educación sexual integral. Muchas veces hablamos de educación sexual en niños o en adolescentes y por lo menos en Argentina también estamos trabajando en educación sexual para adultos, porque hay muchos adultos que no tuvieron o no tuvimos. No conocen. Claro que quizá cuando eran adolescentes no hubieron esas campañas que hoy sí se cuentan, ¿no? Exactamente. Entonces, hacer educación sexual para adultos es súper interesante. Hablabas de comunicación. Esto me parece a mí todavía más relevante porque ¿cuál es el papel de la comunicación en la vida sexual de una pareja? En la comunicación, claro, en todos los aspectos tiene que haber, pero en el ámbito y en el tema sexual. Bueno, también tiene que haber una comunicación amorosa, asertiva, una conexión emocional también con la pareja. Y muchas veces en las parejas se habla de un montón de temas, pero no de sexualidad. Muchas parejas están muchos años juntos y nunca se preguntan cuáles son sus fantasías, sus deseos. No se pregunta, es como que... Es tabú todavía. Es tabú todavía dentro de la misma pareja. Sí, entonces también trabajar en esta comunicación es súper, súper importante. Hay que platicar lo que queremos, lo que sentimos. Y entonces, en base a esto, ¿qué consejos nos podrías dar para explorar la sexualidad y la búsqueda de un orgasmo sin tabú? Bueno, volviendo al tema de la comunicación, esto, ¿no? De hablar de lo que sentimos, pero también preguntarlo. También preguntarle al otro qué desea, qué siente, cuáles son sus fantasías, es súper importante. Y bueno, lo principal en esto que decíamos de los consejos es el autoconocimiento, principalmente, la comunicación, la conexión emocional, el reconocimiento de las propias emociones y de las del otro, y la búsqueda de información de calidad, ¿no? También, o sea, ver dónde buscamos información, porque hay mucha información. Y justamente es importantísimo encontrar a profesionales que nos den la información adecuada, ética, asertiva, porque también hay en internet muchísima información y hay que saber escoger a quién. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias, Verónica, por estar hoy con nosotros en un día tan importante. Vamos a una pausa. Muchas gracias a ustedes.